Reciban todos un saludo muy especial en el Día del Señor, al cual damos inicio en este momento para celebrar con gozo en nuestros corazones y manifestar nuestra gratitud a Dios porque ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido vivir una semana más bajo su cuidado y aquí estamos, su iglesia, dispuestos para celebrar al Señor en estos momentos. Les invito a que vayan a sus Biblias y tengamos nuestra lectura inicial para este culto en el Salmo 70. Salmo 70 dice así la palabra de Dios. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi alma desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Hemos leído la palabra de Dios. Y nos dice este salmo en el versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y engrandezcamos el nombre de Dios, como nos invita este salmo. Un salmo que nos hace ver que es Dios quien acude a nuestro llamado cuando estamos en momento de angustia. Es en Él en que podemos confiar cuando nuestras fuerzas se agotan. Él es nuestro libertador. Él es nuestro sustentador. A ese Dios vamos a rendirle culto en este momento, a alabar y exaltar su nombre. Pero antes vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amante Dios y Padre nuestro, qué bueno es permitir que tu pueblo nuevamente se reúna para alabar y exaltar tu nombre. Qué bueno es, Señor, poder, aún por este medio, que nos permite estar juntos espiritualmente para exaltar y rendir culto a tu nombre, Señor. Y oramos para que pronto podamos estar nuevamente reunidos físicamente como has ordenado que deba reunirse tu iglesia, Señor. Pero, Señor, enséñanos, ayúdanos a aprender a confiar de ti, como nos invita este salmo, a saber que eres tú el que nos socorre, el que te apresuras a levantar nuestra vida, a sacarnos, Señor, de las dificultades y angustias en las que a veces estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, humillado delante de ti, reconociendo que eres el Dios que nos tiende su mano y nos ayuda. Quiero presentar delante de ti, Señor, en este día a nuestros hermanos que padecen por su salud física quebrantada, Padre, a nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Clarita, al yerno de don Héctor allí en Canadá, Señor, a la hermana Isabelita, la hermana Blanca Lilia, Señor. Si hay alguien más que no he mencionado, Señor, ten misericordia y compasión. Levanta su vida, Señor, fortalécele en este momento en que su salud no está bien y que puedan ellos depender de ti, saber que eres tú nuestro auxilio, nuestro socorro, quien sustenta y sostiene nuestras vidas, Padre. Ahora, Señor, entregamos en tus manos este tiempo en que nos reunimos de esta manera virtual para alabar y exaltar tu nombre. Dispón nuestro corazón, Señor, para hacerlo solemnemente, para reconocer, Señor, que eres tú el merecedor de toda alabanza y adoración de nuestro corazón. Que haya gratitud en nuestra vida, Señor, para reconocer que hasta aquí hemos llegado, porque tu mano nos ha sostenido, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada hogar que representa en esta iglesia, Señor, que está aquí presente para este culto, Señor, y todos aquellos que formamos parte de esta iglesia. Bendice cada hogar, Señor. Provee, susténtales en cada una de sus necesidades. Oramos también para que este culto sea de bendición
trayendo salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen por medio de la proclamación de tu palabra, Señor, que traigas luz de salvación a aquellos que no te conocen. También que traigas consuelo a aquellos que están pasando momentos difíciles y de angustia. Sé tú, Señor, hablando a sus corazones y ministrando en sus vidas y satisfaciendo toda necesidad espiritual en cada uno de los que participemos de este servicio, Señor. Ahora, Padre, queremos alabar y exaltar tu nombre, reconocer tus atributos de fidelidad, tus atributos de amor y de bondad hacia nosotros. Y queremos cantar a ti, Señor. Prepara nuestras voces para alabarte, Señor, reconociendo tu señorío sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, abran sus signarios en el himno número 59. Vamos a cantar este hermoso himno. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Sí, Señor, gracias por ser fiel a cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno número 63, Oh amor de Dios. Himno número 63.
amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Sí, Señor, que gozo es saber que tu amor es inmenso, grande, y que nunca, nunca tu amor se va a acabar. Vamos a continuar alabando al Señor y les invito a que busquen el himno número 80. Número 80, adoradle. Toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu divino,
Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo, por su grande amor. Adórate, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Amante Dios y Padre nuestro, hemos cantado a tu nombre, a tu fidelidad, a tu amor, Señor. En la última estrofa de este himno hemos entonado que tu iglesia te adora por Jesús, que es nuestro Redentor, y que tú has rescatado de pura gracia a tu iglesia, Señor, y la has llamado a salvación, Padre. Y te alabamos, Señor, por otorgarnos el don de la vida eterna por medio de tu gracia, Señor. Que en este momento, Señor, nuestro corazón pueda recordar esa gracia tuya demostrada en tu perfecto sacrificio allí en la cruz del Calvario. Y que no olvidemos, Señor, de que si estamos aquí, Señor, en estos momentos reconociéndote como nuestro gran Salvador, es porque nos llamaste de las tinieblas a la luz. Es porque tomaste nuestra vida que estaba muerta espiritualmente y le diste vida en Cristo Jesús. No porque viste nada en nosotros, no porque hicimos algo que mereciéramos que tú nos miraras y nos salvaras. Es porque tú así lo quisiste. No había nada en nosotros que moviera tu corazón. Estábamos muertos. Y afirma tu palabra, muertos obedeciendo al pecado, en completa tiniebla y oscuridad. Pero gracias, Señor, porque nos rescataste. Y en Cristo Jesús nos has dado el don de la vida eterna. Por eso, tu iglesia te alaba, Señor. Ahora, Padre, te quiero dar gracias también por las ofrendas que has enviado a la iglesia. Gracias, Señor, porque tú sostienes fielmente tu obra. Bendice a los hermanos que ofrendan. Trae gozo a sus corazones para dar con alegría para el sostenimiento de tu obra, Señor. Bendice la economía de cada hogar que representa esta iglesia, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra, en el mensaje que se va a predicar, Señor. Que seas tú hablando a nuestros corazones y trayendo a nuestras vidas, Señor, un mayor conocimiento para poder amarte más. Trayendo a nuestras vidas, Señor, un reconocimiento de que tú eres el Señor absoluto de cada uno de nosotros. Padre, que esta palabra tuya ministre a cada uno de nosotros, trayendo, Señor, provisión espiritual para cada corazón que escuche tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos, hermano, con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nuestro estudio lo tendremos en el capítulo 2 y leamos desde el versículo 23 hasta el versículo 28 y luego el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?
¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, para salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano, y le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para destruirle. En los últimos domingos hemos estado mirando las confrontaciones entre Jesús y los líderes religiosos de Israel. Hoy estudiaremos dos confrontaciones más, las cuales sucedieron en el Sabbat, un día sagrado para los israelitas. Este día se guardaba según la ley desde la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado. Y en el primer incidente de lo que acabamos de leer, dice que los discípulos estaban arrancando espigas para comer. Y en el segundo incidente dice que el Señor sanó milagrosamente a un hombre. Y esto provocó una reacción tan violenta por parte de los fariseos, que de inmediato comenzaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Para cualquier lector del siglo XXI, esta respuesta de los fariseos puede parecerle desproporcionada. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan querido destruir a Jesús por tan poca cosa? Bueno, como estudiaremos en este día, lo que está detrás de estos incidentes no es una simple diferencia de opinión sobre la forma correcta de guardar el día de reposo. Lo que aquí Marcos nos está narrando es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús y la religión legalista de los fariseos. Lo que provocó este sentimiento homicida entre estos hombres fue que Jesús dejara al descubierto su hipocresía y les hiciera ver que todo este método legalista que ellos habían creado, supuestamente para acercarnos a Dios, en realidad lo que estaba haciendo era alejar a los hombres de Dios. Y Jesús muestra cómo esto es un veneno mortal para el alma. Bueno, miremos en primer lugar en qué consiste el legalismo. Y espero que esto nos ayude a entender por qué debemos defendernos de este mal tan destructivo y tan seductor al mismo tiempo. De la manera más simple, el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de normas. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. El legalismo presupone que su obediencia es la base de su aceptación delante de Dios. El legalista añade reglas a la ley de Dios y pierde de vista el corazón de la ley por la letra de la ley. El legalista está más preocupado por la forma que por el fondo. ¿Y saben por qué? Porque es mucho más fácil conformarse a un conjunto de reglas externas que lidiar con los problemas más profundos e íntimos del corazón. Otra característica del legalista es que es muy orgulloso. El legalismo produce soberbia y al mismo tiempo produce desprecio. El legalista se enorgullece de sus estándares y de cómo los cumple al pie de la letra. Al mismo tiempo, desprecia al que vive con un estándar diferente.
Ellos hacen de sus reglas una ley universal, la cual quieren imponerle a todo el mundo. El legalista define su vida sobre la base de lo que hace o deja de hacer. Bueno, hermanos, con esto en mente ahora podemos entender mejor qué fue lo que sucedió en estos dos incidentes que encontramos narrados aquí en el capítulo 2 de Marcos y los primeros versículos del capítulo 3. Leamos nuevamente los versículos 23 y 24 de Marcos capítulo 2. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Imaginemos la escena, Jesús caminando con los discípulos por un campo de espigas. En la época bíblica de Jesús, los campos, aunque eran propiedad privada, no tenían ninguna cerca para evitar que las personas entraran. De hecho, la ley de Moisés establecía que cualquier persona podía entrar a un campo cultivable o lleno de frutas y tomar lo que él necesitara para comer. Lo que era prohibido era que contratara un camión y llenara el camión de todos estos comestibles y se los llevara para negociarlos. Esto sí era un delito. Pero era legal entrar a cualquier campo y poder tomar lo que necesitaba para satisfacer el hambre, y esto lo estableció el Señor para proveer para los más necesitados. Así que ellos van caminando por este campo de espigas en una charla placentera. Ellos van allí compartiendo Jesús con los discípulos en este campo y riéndose y disfrutando de la sensación de frescura que puede dar un campo lleno de espigas. Y están allí en forma natural, cogiendo las espigas y comiéndolas para satisfacer su necesidad de hambre, hasta que llegó la Gestapo de la santidad, o sea, los fariseos, y reprenden al Señor porque estaban violando el cuarto mandamiento. Es interesante ver cómo dice el versículo 4, donde ellos dicen, dice Marcos, que los fariseos le dijeron, mira, algo así como, te atrapamos violando la ley. Para estos fariseos era mejor que Jesús y sus discípulos pasaran hambre y no que violaran la ley. Para ellos las reglas están por encima de las personas. ¿Y cómo respondió o cómo enfrentó Jesús la acusación de los fariseos? Leamos el versículo 25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Y esto debe parecer algo burlesco porque los fariseos eran los expertos en la ley. O sea, ellos eran los que se sabían toda la escritura de la ley de memoria, pero él les dice, ¿es que no han leído? Cuando dice lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Es muy posible que esta historia a la cual hace referencia Jesús se encuentra en Primera de Samuel capítulo 21 del versículo 1 al 6. Es muy posible que esto haya ocurrido un día sábado, ya que está hablando de los panes de la proposición. Y para resumir lo que allí pasó, volviendo al Antiguo Testamento, David llegó a la aldea de Nob huyendo del rey Saúl. Él tenía mucha hambre y venía con sus hombres que le acompañaban, y él pidió comida al sacerdote, y el sacerdote le dice que lo único que tiene disponible son los panes de la proposición. Eran panes que solo podían comer los sacerdotes. Y el punto que resalta esta historia que el Señor Jesús trae a colación ahora era que las leyes ceremoniales
jamás iban a estar por encima de las necesidades humanas. David no fue condenado por comer de esos panes, ni el sacerdote tampoco fue condenado por dárselos, ya que ellos tenían una necesidad real de comida. Muy a pesar de que esto no era lícito, comer los panes de la proposición. La acusación de los fariseos fue que ellos estaban haciendo algo que no era lícito en el día de reposo. Y Jesús les responde que eso fue lo que David hizo. Comer de los panes sagrados cuando, de acuerdo a la ley, eso tampoco era lícito. Eso fue lo que David hizo. Estos fariseos habían colocado sus tradiciones al mismo nivel que la ley de Dios. Pero Jesús no se limitó a defenderse de la acusación, sino que ahora toma la ofensiva para hacerles ver a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando el corazón de la ley. Leamos lo que Jesús les dijo, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La lógica, o cuál es la lógica que Jesús está usando aquí en esta respuesta. Él está diciendo, bueno, ¿cuál de estas cosas fue hecha para el beneficio del día de reposo? ¿Cuál de las dos? ¿Fue hecho el día de reposo por causa del hombre? ¿O fue el hombre hecho por causa del día de reposo? Cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, fue para bendecir al hombre. No fue para esclavizar al hombre dándole una cantidad de reglas para cumplir ese día. Y era lo que ellos estaban haciendo. Habían hecho del día de reposo un día esclavizante por medio de tantas regulaciones minuciosas que los rabinos le habían añadido al cuarto mandamiento. Ellos habían convertido el día de reposo en una carga insoportable. Y ya esto entonces no era una bendición. Ellos le habían robado al día de reposo su verdadero propósito, el cual era proveer el bienestar físico y espiritual para el hombre. Así que Jesús no está aquí anulando el guardar el día de reposo. Jesús con esta respuesta le estaba devolviendo al día de reposo su propósito original, ya que esto debe ser como un día de fiesta para todo creyente, porque es el día en que podemos dejar de lado todas las labores ordinarias para darle descanso a nuestro cuerpo y para tener una comunión especial con Dios, sin los impedimentos del resto de los días de la semana. Hermanos, Dios es tan bueno, Él es tan sabio que nos ordena hacer algo para nuestro bien. El día de reposo fue impuesto por Dios para que se convirtiera en un día de bendición para el hombre, no en un día de carga. Ahora el Señor no solo se limita a acusar a los fariseos de que ellos han violado el espíritu del cuarto mandamiento, sino que ahora les hace ver que ellos se estaban enfrentando con el mismo Dios al que supuestamente están tratando de servir y obedecer. Dice el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero volvamos y leamos el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién hizo el día de reposo? ¿Fue hecho por quién? Por Dios. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí en su respuesta? Les está hablando con una lógica clara. El día de reposo fue hecho por Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Por lo tanto, yo soy el Señor del día de reposo. Y es así como empieza el versículo 28 con este por tanto. Esta expresión
no solo está conectando lo que se está diciendo con lo que se ha dicho anteriormente, sino que esto que se está diciendo es una conclusión lógica de lo que ha sido dicho. ¿Cuál es entonces la conexión que hay entre el versículo 27 y 28? Entonces el Señor en el versículo 27 dice que el día de reposo fue hecho. Aunque el texto no lo dice, sabemos que podemos completar la oración. El día de reposo fue hecho por Dios, para el beneficio del hombre. Entonces Jesús en el versículo 28 pone esta frase, por tanto, es una expresión concluyente. Por lo tanto, ante la lógica del versículo 27, Jesús es Dios. Y como Dios, Él es el Señor del día de reposo. Y con esto les está diciendo que Él es el que sabe. Él es el que puede determinar qué está bien o qué no está bien hacer en el día de reposo. Es Jesús el que puede afirmar qué es lícito y qué no es lícito hacer en el día de reposo, porque Él es la autoridad suprema del universo. Él es nuestro creador. Así que la alternativa de Jesús al legalismo no es deshacerse de la ley moral de guardar el día de reposo, de la ley moral que Dios estableció. La alternativa de Jesús es que nos sometamos a su autoridad. La alternativa que Jesús plantea aquí es que debemos rendirnos a Él como el Señor de nuestras vidas. Un Señor que usa su autoridad para hacernos bien, no para amargar nuestra vida. Hermanos, estos dos paradigmas de obediencia, la que establecían los fariseos y la que está mostrando Jesús, son totalmente distintos. El de Jesús y el de los fariseos es totalmente distinto. Ellos obedecían, los fariseos obedecían para ganarse el favor de Dios. Ellos obedecían para ser aceptados por Él. Pero el creyente obedece por gratitud, porque sabe que ya ha sido aceptado por ese Dios infinitamente bueno, por ese Dios lleno de gracia. Y como consecuencia obedece libremente. Los fariseos tenían dos alternativas ante la respuesta de Jesús. O se humillaban ante Él, obteniendo el beneficio de su bondad, o se mantenían en guerra contra Él, hasta quitarlo de medio de ellos. Y esta última fue la opción que ellos tomaron. Y esto nos lleva al último punto de esta enseñanza, la relación de antipatía entre Jesús y el legalismo. La antipatía mutua que había entre los fariseos contra Jesús y entre Jesús contra ellos. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Dice, entró otra vez Jesús en la sinagoga, eso se hacía el Sabbat, y había allí en la sinagoga un hombre que tenía seca una mano. Y miren cómo dice el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Según las leyes rabínicas, se podía sanar a un hombre el día sábado, pero solo si su vida corría peligro. Así que mirando bien el versículo 2 nos deja ver que ellos estaban atentos a qué iba a hacer Jesús. O sea, da a entender que ellos tenían claro que Jesús tenía poder y tenía disposición de sanar a este hombre. Pero en vez de postrarse ante Jesús en adoración y reconocimiento a su autoridad y a su poder y a su bondad, ellos están allí locos de que Jesús mostrara su compasión para poderle acusar. Dice el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Obviamente, entendiendo Jesús lo que había en sus corazones, quería el Señor Jesús hacer evidente este milagro. Versículo 4 del capítulo 3, y les dijo, le dijo Jesús a ellos, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban.
Bueno, Jesús vuelve a hacer aquí estas preguntas para mostrar su lógica impecable de que si es lícito sanar a un hombre que está en riesgo de morir. Él está afirmando, claro que es lícito, pero también es bueno y es lícito restaurarle la salud a un hombre que aunque no se esté muriendo, va a ser de bendición y de gran beneficio para él sanarlo. Así que la pregunta de Jesús en el versículo 4 solo tiene una sola respuesta. Por supuesto que sí, es lícito. Pero dice el versículo que los fariseos optaron por quedarse callados para no tener que reconocer lo que era evidente, de postrarse ante la autoridad de Jesús. No lo hicieron, se quedaron callados. Y de esta forma abrieron el camino a la condenación por sí mismos, porque lo que mostraron fue una mezquindad de su corazón. Pero miren cómo reacciona Jesús al ver lo que pasaba en el corazón de estos hombres. Versículo 5. Entonces mirándolos, Jesús mirándolos alrededor con enojo. Eran varios. Creo que movió su cabeza de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y los miró con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Jesús con su palabra mostró su poder sanador, mostró su bondad con este hombre, al mismo tiempo que sintió una profunda indignación y enojo por la soberbia de estos legalistas. ¿Saben por qué del enojo de Jesús? Porque estos fariseos legalistas eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, pero con su legalismo estaban alejando a los hombres de Dios. Estaban alejando a los hombres de cómo vivir una vida verdaderamente santa delante de Dios. Hermanos, la razón por la que debemos oponernos al legalismo con todas las fuerzas de nuestro corazón no es primariamente para defender la libertad cristiana, es para promover la verdadera santidad. La verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del Evangelio y que continúa viviendo a la luz del Evangelio. De manera que lo que se opone al legalismo no es la mundanalidad. Lo que se opone al legalismo es someternos al señorío de nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo termina esta historia. Leamos el versículo 6 de este capítulo 3. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué increíble esto que cuenta aquí Marcos. Los fariseos estaban indignados porque Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, pero no tienen ningún problema en planear un asesinato contra Jesús. ¿Se dan cuenta de la incongruencia del corazón del legalista? Y lo que es más increíble, ellos se confabulan con los herodianos para destruir a Jesús. Los herodianos eran un grupo de israelitas que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes, uno de los reyes más corruptos, más inmorales que había tenido Israel en toda su historia. Así que este grupo, llamado los herodianos, representaban la filosofía más pagana, más inmoral, más indecente y más liberal del pueblo de Israel. Pero aquí vemos que se juntan para matar a Jesús los fariseos, que se sentían muy puros y santos bajo el cumplimiento de una lista de normas y de leyes, y los herodianos, que eran el lado opuesto, los más corruptos. Pero aquí están estos dos grupos, representando el uno a los legalistas que se creen los más santos, los que merecen la salvación, y están los mundanos inmorales. Y lo que Jesús está mostrándonos aquí por medio de la narrativa de Marcos es que
Ambos grupos son un estorbo y un peligro para la santificación del creyente. Y que solo podemos ser librados de no estar en uno o en el otro si cada día nos estamos predicando el Evangelio. Si cada día nosotros estamos repitiéndonos el Evangelio de gracia, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nosotros no podíamos hacer nada para ser salvos, no había nada que pudiéramos hacer para obtener la salvación, y que de pura gracia es Dios quien nos salvó. Pablo menciona esta verdad que Jesús está mostrando aquí en la carta que escribió a la iglesia de Colosenses. Acompáñenme un momento allí al versículo 20 del capítulo 2 de Colosenses, que dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cualquiera diría: qué bueno, Pablo, le estás dando palo a los legalistas que se creen muy puros y santos y no disfrutan la libertad cristiana. Pero miren lo que continúa diciendo Pablo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y continúa Pablo diciendo: no es que el no cumplir reglas nos debe llevar a una vida de libertinaje. Él está diciendo: no, haced morir, versículo 5, pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de lo que un cristiano verdadero debe hacer. No cumplir un número de reglas para parecer más santo. Es buscar la santidad porque ya Él pertenece a Cristo. Y por gratitud a Cristo, porque ya es una nueva criatura. Él no necesita un número de reglas para ser santos. Él necesita es obedecer a Cristo. Esto es el resultado de que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Este es el peligro, el cual tenemos que confrontar con el legalismo. Que el legalismo nos aparta de una verdadera santidad a Dios. El legalismo nos lleva a tener vidas desdichadas, amargadas. Es un estorbo para la santificación del creyente. Y por eso tenemos que repetirnos diariamente el Evangelio. Iglesia, no seamos fariseos ni seamos herodianos. Seamos una iglesia que entiende y vive el Evangelio de la gracia de Dios. Vivamos a la altura de ese Evangelio, donde Cristo es el Señor y la autoridad suprema en nuestras vidas. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, que nos da claridad en lo que es el Evangelio y que nos permite mirar a Cristo como nuestro Señor y suprema autoridad, y que por gratitud en nuestro corazón a su gracia depositada en nosotros le obedecemos y cumplimos en nuestra vida un vivir que le agrada a Él. Vamos a terminar cantando el himno 27, Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, la honra también, tuya para siempre
dominios, los tronos también, tuyos para siempre. Amén, amén. Apreciados hermanos, estamos despedidos. Les envío a todos un cariñoso y fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que su señorío gobierne nuestras vidas en esta semana. Dios les bendiga a todos.